quiero mencionar de que hay procesos en la casa de Dios y hay procesos que se dan fuera de la casa con tal de que regresemos a la casa. En otras palabras, hay procesos que vienen de parte de Dios y hay procesos que son parte como una consecuencia de nuestras decisiones. No todos los procesos son de Dios, sino que a través de nuestras decisiones vienen procesos que vienen buscando nuestra custodia, pero no son de crecimiento, son de reencuentro. Entonces muchas veces confundimos una cosa con la otra. Lo mismo sucede con los desiertos. Hay desiertos que son llevados por el Espíritu Santo. Jesús estuvo en un desierto, pero fue un desierto guiado por el Espíritu Santo. Ahora hay gente que se mete al desierto por desobediencia y está siendo castigado por el sol y dice: no, yo estoy en el desierto como Jesús. No, estás en el desierto, pero no como Jesús. Son procesos diferentes. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Así que hay desiertos que son diferentes, hay procesos también que son diferentes. Jeremías capítulo 18, verso 1 al 3. Dice lo siguiente: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Esto es una palabra bien poderosa, pero solamente lo quiero dejar hasta ahí. Pero mira lo que dice. Dice: vino palabra de Dios a Jeremías. Vamos a suponer que cada uno de nosotros somos Jeremías. Así que vino palabra de Dios a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. Casa del alfarero es Dios. Dios es nuestro alfarero. Nosotros somos las vasijas. ¿En qué condición están las vasijas? Cada una estamos en diferentes condiciones, pero el alfarero sigue siendo el mismo y la rueda sigue rodando, sigue estando allí, sigue estando en movimiento y él sigue trabajando. Así que le dice: levántate y ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. En otras palabras está diciendo: allí voy a hablar contigo. Pero antes estaba hablando contigo. Sí, pero ¿qué te dijo antes? Levántate y ve a casa del alfarero porque quiero hablar contigo. Pero si ya estás hablando conmigo, ¿por qué no me lo dice? Lo único que está diciendo es: te voy a hablar un poco. Solamente te voy a dar pocas instrucciones para que llegues a un lugar. Allí es que quiero hablar bien contigo. Las palabras de Dios, cuando llegan a uno, llegan con fuerza y llegan con gasolina y llegan con el potencial para que se cumpla lo que él está diciendo. En otras palabras, posiblemente Jeremías no tenía fuerzas para levantarse, no tenía fuerzas para caminar a la casa del alfarero, pero cuando Dios le habla, en el momento que escucha a Dios, entonces en ese momento recibe la fuerza únicamente para levantarse y caminar a la casa del alfarero. No recibe toda la fuerza, recibe parte de la fuerza para cumplir aquello que le está diciendo. No sé si me explico. ¿Alguna vez ustedes se han quedado sin gasolina? Sin diésel para otro. Lo que busca es un ¿qué? Un candungo. ¿Y el candungo para qué? Para que te vayas por ahí y termines de hacer. No, el candungo es para ir ¿a dónde? ¿A dónde? A la gasolinera. No es a la gasolinería, no, a la gasolinera. Uno busca el candungo y uno dice: le voy a dar $2. Bueno, ahora el candunguito ese se llena con 15. Tú buscas el candungo de 2 galones, se lo echas y eso es para ir a la gasolinera. Eso no es para estar toda la semana.
Pues muchas veces cuando usted y yo nos quedamos sin gasolina, viene palabra de Dios suficiente para generar la esperanza, para generar la fuerza, el enfoque y poder caminar y decir: voy a casa del alfarero. No sé si me explico, pero muchas veces uno se encuentra en algún lugar y como Dios nos habló algo, queremos seguir por ahí desarrollando nuestros planes, nuestro futuro, seguir con pasión, y uno decir: no, yo me congrego a mi manera. No, la presencia de Dios está en todas partes. Y sabes que a la semana te quedaste sin gasolina otra vez. Porque es que recibimos una palabra, pero es para hacer algo. Levántate. O sea, vas a recibir una fuerza, pero es para hacer algo específico. Levántate y ve a casa del alfarero. Allí voy a hablar contigo tranquilo. Allí voy a impartir. Allí quiero trabajar. Y dice que él fue. Y dice que vio al alfarero trabajando. O sea que Dios está trabajando. Y dice que la rueda no para. Sigue, sigue, sigue. Usted y yo recibimos las fuerzas, ¿para qué? Para llegar a un lugar donde el que trabaja no descansa, el que trabaja no duerme, el que vela por nuestra alma no duerme, sino que la voluntad de Dios sigue marchando, sigue, sigue, sigue. Los planes de Dios con nosotros no han muerto. Yo no sé si tú estás aquí vivo, pero los planes de Dios con nosotros no han muerto. Muchas veces el enemigo quiere hacernos entender que ya Dios terminó con nosotros. Si Dios hubiese terminado con nosotros, definitivamente nosotros no estuviésemos aquí. Porque que alguien se canse de trabajar con uno es una cosa, pero que Dios se canse de trabajar con uno, que Dios haya terminado, si no, nosotros no estuviésemos aquí. En el momento que Dios termine con nosotros, no tenemos propósito. Dime, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cuál será el enfoque si ya Dios trabajó con nosotros? Pero el enemigo quiere, de una forma u otra, meternos en la cabeza de que porque hicimos algo mal, o alguien hizo algo mal, o algo sucedió, ya Dios terminó con nosotros. Y Dios no ha terminado con nosotros. Aún dice la palabra: el mismo Dios que ha comenzado la buena obra la va a terminar hasta que el día sea perfecto. Así que todavía no ha sido perfecto el día. Así que Dios todavía sigue trabajando con nosotros. Si Dios comenzó, Dios terminará. Si Dios comenzó, Dios terminará. Lo voy a decir otra vez: si Dios ha comenzado la obra, Dios la terminará en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y luego dice: llega aquí te voy a dar intimidad. Te voy a hablar de cosas íntimas, de cosas claves. O sea que la palabra que se escucha fuera de la casa del alfarero es diferente a la palabra que se escucha dentro de la casa del alfarero. Son procesos, pero son procesos totalmente diferentes. Son palabras, pero son palabras totalmente diferentes. No, yo escucho a Dios fuera diciendo: entra. No, yo escucho a Dios fuera. Aun cuando me he alejado, Dios siempre ha hablado conmigo. Sí, diciendo: ven. Diciendo: ven. Así que no podemos confundir el proceso de la rueda con el proceso para llegar a la rueda. Son procesos, pero hay un proceso de estar en la rueda en casa del alfarero, y otro proceso es estando fuera de casa del alfarero. Como quiera, son procesos, pero no podemos confundir un proceso con otro, aunque parezcan. Dice la palabra que una persona que no dé fruto, dice que él le cortará y lo echará al horno. Eso es lo que dice la palabra. Ya no va a dar fruto. Ese árbol que no da fruto es cortado y es echado al lago o es echado al fuego. Pero también dice la palabra que aún la persona que está dando fruto será podada. ¿Para qué? Porque si ha dado fruto, para que dé más fruto del que ha dado. Así que se parece cuando se corta por no dar fruto y es echado fuera
se parece a una poda. Lo que quiere decir es que hay procesos que se parecen pero no son iguales. A lo mejor uno puede pensar: el Señor me está cortando, el Señor ha terminado conmigo, ya el Señor se cansó de mí. Pero sabemos que el proceso es similar pero es diferente. No, Él me está podando. Yo he dado fruto pero ahora me estoy preparando para dar más fruto. Hay procesos que se parecen pero no son iguales por el contenido de cada uno de nosotros. Habrá alguien vivo aquí en este lugar que diga: Dios no me está cortando, Dios me está podando, algo está sucediendo conmigo. Di mucho fruto, pero Dios me está preparando para dar más fruto en este tiempo y en el tiempo que se está acercando, en el nombre de Jesús. Dios me está podando, Dios me está podando. El proceso de uno dejar algo que no sirve y enterrarlo parece al proceso de uno tomar algo de mucho valor y sembrarlo. Hay una diferencia, no podemos confundir en enterrar algo en sembrar algo. Hay muchas cosas que parece que murieron, pero hay muchas cosas que aparenta que murieron, pero simplemente han sido sembradas. ¿Por qué? Porque tienen vida, aunque tengan apariencia de muerte. Hay cosas que usted y yo a lo mejor ya las pusimos en la tumba, allí en la cueva le pusimos una piedra puesta encima, como las hermanas de Lázaro hicieron con Lázaro. Ya esto no funciona, ya este plan no funciona, ya esta esperanza que tengo no funciona, ya me huele mal a mí. Yo he intentado varias veces, tiene más de 4 días, ya esto hiede, vamos a ponerle una piedra encima. Pero el Señor dice: carga una palabra, así que mueve la piedra, porque aunque tú dices que apesta, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Y hay muchas cosas que están en nosotros que aún están vivas y uno aparenta que están muertas. Ya uno la ha despedido. ¿Tú sabes cuál fue la amargura que tuvo Jacob cuando le dijeron que José había muerto? ¿Tú sabes cuál fue la amargura cuando le trajeron el manto de colores lleno de sangre, diciendo: no sé qué le pasó a nuestro hermano, posiblemente una bestia del campo lo mató y aquí está lleno de sangre? Jacob estuvo llorando por mucho tiempo. Jacob estuvo de duelo. Jacob estuvo en luto. Jacob estuvo amargado todo ese tiempo por un manto que tenía sangre. Pero José está vivo. ¿Tú sabes cuántas cosas usted y yo estamos llorando porque vemos un manto lleno de sangre? La sangre no es de aquello que Dios nos prometió. La promesa sigue estando viva aunque tengas el manto lleno de sangre. Hay cosas que usted y yo tenemos luto, tenemos depresión, tenemos un montón de cosas cuando uno ya las despidió. Pero el Señor dice: hey, si tú pudieras ver mi propósito, José se está preparando, José está gobernando, José se está posicionando para ser la fuente de provisión. Cuando tengas hambre, en tu momento de hambruna, tú, José, se manifestará en el nombre de Jesús. El José se va a manifestar. Y Jacob llorando. Nosotros muchas veces lo que nos falta es el violín de fondo y estar en el Titanic hundiéndose, llorando por cosas que no han muerto. Mi hermano, no han muerto, tienen apariencia de muertos. Parece que se enterraron, pero fueron sembradas. Lo voy a decir otra vez: parece que lo enterraron, pero fueron sembradas. Los procesos parecen iguales, pero no son iguales, porque Dios está metido en el asunto. Hay cosas que se parecen. El miércoles estaba hablando acerca del descansar en Dios. Cuando una persona descansa en Dios, es un proceso similar a una persona que se duerme en Dios. La persona que se duerme en Dios es un ambiente de letargo. Es un ambiente donde la persona se durmió. Les pasan las oportunidades delante y no se da cuenta. Tiene las soluciones de frente y no se enteró. Se durmió. Dios está delante y no se ha dado cuenta. Versus la persona que descansa en Dios. Es la persona que
apoya su cabeza sobre la roca, aunque parezca ser incómoda, pero los cielos se abren. Descansar en Dios. Mira, Samuel descansó. Dice que cuando él estaba cansado, él se fue al templo y durmió allí cerca del arca, cerca del templo, cerca del lugar donde ofrecían adoración. Él se quedó allí. Ahora, David descansó en un momento incorrecto. Dice que para el tiempo donde todos los reyes salían a pelear, David no fue. David no fue a pelear. Todos los reyes salieron a pelear. David era rey. ¿Y sabes qué? No fue a pelear. Dice que se quedó. En ese momento que se quedó en la casa, ¿sabes qué? Adulteró. Y en ese momento que adulteró, asesinó. Y se metió en un gran problema. ¿Sabes por qué? Por dormirse en Dios. No por descansar en Dios. No podemos confundir descansar en Dios que con cogerme un break de Dios. Porque aquel que se coge un break de Dios puede terminar en la profundidad. Y aquella persona que descansa en Dios dice: aunque no estoy haciendo nada, yo levanto mi esperanza porque yo sé que tú estás obrando allí, y yo me mantengo esperando en santidad, en alabanza y en adoración, para que cuando haya terminado la prueba seamos hallados en alabanza, adorando. Cuando termina un proceso, ¿cómo lo terminamos? ¿Dónde acabamos? ¿Dónde nos encontramos cuando termina un proceso? No es lo mismo descansar en Dios, en la roca, como Jacob, incómodo, pero descansando en Dios, que descansando como Dalila. Descansó Sansón en las piernas de Dalila. ¿Cómo terminó? Jacob terminó con una visión en el cielo, una puerta abierta, ángeles bajaban, ángeles subían, Dios se les presentó. ¿Cómo terminó Sansón? Sin ojos. Le quitaron los ojos. Terminó sin visión porque pensó que podía jugar con Dios, y aquel que quería jugar con Dios terminó siendo juguete. Los filisteos decían en algún momento: hey, tráiganos al juguete, el admirado Sansón. Tráiganlo. Vamos a jugar con él. Y aún así, Dios escuchó su clamor cuando él clamó. Los procesos hay que amarlos. A veces somos alérgicos, nuevamente repito, somos alérgicos a los procesos. Un proceso, quiero ser librado de los procesos. Los procesos te van a calificar para lo próximo que viene con Dios. De acuerdo a cómo pasemos el proceso, seremos ubicados después del proceso. Los procesos son los exámenes de ubicación. Algunos hemos cogido exámenes de ubicación para ver lo que sabemos. Uno asustado. No hay ningún tipo de calificación, solamente es para ubicación. De acuerdo a lo que sabes, te vamos a ubicar. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Te vamos a ubicar. Un examen de ubicación. Los procesos son así. De acuerdo a cómo uno pasa el proceso, al final del proceso es un examen de ubicación donde vamos a quedar ubicados. Nos quedamos ubicados en el mismo lugar. Solamente pasó un proceso delante de nosotros, nosotros no nos movimos. O hay procesos que nos ayudan y uno colabora con Dios. No quiere decir que Dios necesita ayuda. Pero lo que quiero decir es que cuando Dios habla, habla a una persona que tiene un corazón atento y un corazón que quiere, un corazón que colabora, un corazón que sirve a la voluntad de Dios, aún hasta para trabajar con nosotros. Se encuentra con una persona así. Y Dios es un Dios de procesos, aunque no nos guste, pero nos tiene que gustar, porque tenemos que entender que allí hay bendición.
Como decía la pastora el domingo pasado, el pueblo de Israel le pidió: libéranos. Dios no nos liberó. Dios le envió un libertador. Es un proceso. Les va a costar a ustedes. No es una liberación, es un proceso. Y cada vez que uno solicita una petición, Dios nos somete a un proceso para llegar al cumplimiento de esa petición. Señor, yo quiero ser rico. Dios te va a meter a un proceso hasta donde llegues. Había una mujer que le pidió al Señor dinero, y esta fue la esposa de uno de los profetas que murió. Y fue donde el profeta, donde el otro profeta, y le dice: tu siervo fue fiel, murió, y ahora nos van a quitar los hijos por las deudas que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Wow, esta mujer necesitaba dinero urgentemente. ¿Y sabes qué hizo el profeta, inspirado por Dios? La llevó a un proceso de levantar un negocio, pero no le dio dinero. Hello. No le dio dinero. Le dio la sabiduría, le dio una ruta para llegar. Ahora vas a comenzar a trabajar en equipo. O sea, hay gente que quiere prosperar pero no quiere hablar con nadie. Hay gente que quiere hablar pero quiere hacer todas las cosas solo. Hay gente que quiere prosperar pero quiere hacer todas las cosas solo. Pero lo primero que le dice el profeta es: tú quieres prosperar, necesitas dinero. Ok, lo primero que tienes que hacer es habla con la gente que está cerca. Mira a ver hasta donde llegue tu testimonio, llegará tu aceite. Porque una cosa es hablar y una cosa es que el testimonio llegue a hablar solo. Hay algún momento que decía: uno puede predicar, y si tenemos que usar palabras también las podemos usar. Lo que quiere decir es que nuestra vida lleva un mensaje. No se trata de hablar y de hablar y de hablar y de hablar porque terminamos hablando boberías. Se trata de que nuestra vida hable por sí sola. Que no tengamos que hablar, sino que la gente nos pueda conocer por nuestros hechos. El testimonio. Porque si no, uno no va a ser una persona de testimonio, va a ser un labioso o una labiosa. ¿Se escucha ese término bien o era de high? Creo que me fui un poquito. Pero no se trata de hablar bien, se trata de que nuestra vida hable bien. Y lo envió a las personas cercanas. Pídeles prestado, vasijas vacías, no pocas, las más que puedas. O sea, esa instrucción iba amarrado el testimonio. Porque si había una persona que tenía mal testimonio y te pedía prestado algo, no se lo ibas a prestar. Porque la última vez que le prestaste aquello no te lo dio. La última vez que le prestaste aquello tampoco te lo dio. Entonces no te lo iba a prestar. O si tengo aquí uno medio dañadito, ese es el que te presto. O sea que nuestro testimonio tiene que ver mucho con lo que Dios está haciendo con nosotros y en nosotros el procesados. Esta viuda pidió finanzas y la pusieron a trabajar. Proceso. Hay gente que se ha ganado la lotería, que ha tomado una herencia. ¿Y sabes qué? Así mismo como llegó, así mismo se le fue. ¿Por qué? ¿Por qué le faltó? El proceso. Y era un examen de ubicación. Y después de tener yo no sé cuántos millones, el examen de ubicación lo llevó al mismo lugar donde estaba antes. Porque es una mentalidad. No sé si me explico. Es una mentalidad. Y no importa cuánto
cuántas personas te puedan ayudar y cuánto la gente te ayude, uno no llega a lo que quiere, uno llega a lo que es. No sé si me estoy explicando, pero uno llega a lo que es. Y uno, para poder llegar más lejos, tenemos que sembrar y crecer en nosotros. Y permitirle a Dios que hable con nosotros, no para que regrese a la rueda, sino que hable con nosotros mientras trabaja en la rueda. Mientras trabaja en nosotros. A veces queremos ponerle a trabajar a Dios para nosotros, en vez de permitirle a Dios a trabajar en nosotros. En nosotros. Ah, no, Señor, es que yo quiero una persona así, así, así. Pero ¿quiénes somos? Vamos a convertirnos en la persona en la cual tenemos expectativa. Los leprosos, dice la palabra que habían 10 leprosos. Le pidieron que sanidad. Señor, dame una palabra para sanarme. Y el Señor Jesús, fíjate que no fue ningún profeta. El Señor Jesús dice: te voy a dar una palabra para que obedezcas. Quiero ser sanado. No, vete por ahí para abajo. Arranca y camina. Y mientras iban caminando, en el proceso fueron sanados. O sea que uno tiene expectativa de una palabra de sanidad, pero Dios nos da una palabra de obediencia, una palabra para obedecer. No es que yo quiero un milagro de sanidad, no, milagro de obediencia. Obediencia. En esa obediencia hay un proceso. Hay un proceso. Hay un hombre, lo conocemos, Naamán. Naamán dijo: yo estoy leproso, yo voy a llegar donde el varón de Dios. El varón de Dios, tan pronto se entere que yo esté aquí, va a llegar donde mí, va a clamar al cielo, me va a poner la mano en la cabeza y voy a quedar sanado. Aquí tengo dinero para darle al profeta, por haberme hecho el favor, conectarse con Dios. Ellos tienen un negocio allá y Dios va a hacer el proceso. Pero tengo expectativa porque este hombre era importante. Yo no sé cuántos seguidores tenía en Facebook y en Instagram, pero era importante. Llegó allí y ¿sabe lo que le dijeron? Ni lo atendieron personalmente. Él pensó que era tan importante que todo el mundo iba a temblar y iba a decir: no, yo lo atiendo, no, yo lo atiendo. Vamos a tirarnos un selfie con él, vamos todos juntos. ¿Y sabes qué? El profeta: atiéndelo tú. Ya mujer que le dice: atiéndelo tú por allá, yo voy a seguir por acá. Pero dile al profeta que soy yo. Ya le habló. No va a salir ni a saludarte. Eso es un golpe al ego. Es que así que empiezan los procesos. Los procesos comienzan cuando uno se cree la gran cosa. Los procesos comienzan cuando matando el ego y el orgullo. Así es que comienza. Si uno quiere rescatar su propia vida, la vida la va a perder. Pero si uno está dispuesto a soltarla por causa de Jesús, uno la va a hallar en el proceso. Porque Dios es un Dios de procesos. Y entonces este hombre se encontraba con el ego hasta que vino una persona que estaba al lado y dice: mira, Dios te puede pedir muchísimas cosas, estoy seguro que las puedes hacer. Te está pidiendo algo sencillo, hazlo. Es un proceso sencillo, hazlo. Y lo mandó 7 veces al Jordán. Él dijo: al Jordán, como si lo hubiesen metido al lago detrás de casa. Las Chágaras o no sé lo que había allí. Y este dijo: pero es que habían playas tan bonitas. Santo Domingo, hubiese enviado para Santo Domingo. ¿Qué tú crees? Y no lo mandaron para Santo Domingo, lo mandaron para detrás de casa. Dice que el sembrador salió a sembrar. Dios no podrá darnos el fruto de repente. Dios lo puede hacer, pero nos envió a sembrar. Nos sometió a un proceso.
A pesar de los procesos ser difíciles, la parte más difícil la hace Él. Porque yo sé que tenemos que arar la tierra y tenemos que sembrar la semilla. Pero cuando una persona siembra la semilla, Dios se compromete en crear el árbol. Yo no sé si estamos aquí. A lo mejor estas palabras son para los que están conectados en Facebook. Pero uno siembra. Dime, si nos dan la semilla. No tenemos que crear la semilla, no tenemos que crear el agua, no tenemos que crear la tierra. Simplemente tomar aquello que ya Dios hizo y ser procesado con aquello que Dios hizo para entonces Él crear el árbol como recompensa. Y dentro del árbol viene fruto y dentro del fruto tiene más fruto. Al 30, 60, 100 por uno, Dios nos va a bendecir si seguimos los procesos de Él en nosotros. Vuelvo y repito, los procesos son exámenes de ubicación. ¿Cómo los pasamos? No es que Dios tiene un proceso de Dios. No, el proceso que está es que Dios te está llamando a la rueda. No es un proceso de la rueda. Lo voy a decir otra vez. No es un proceso de rueda que Dios está trabajando contigo. Es un proceso para que llegues a casa del alfarero, que Dios está trabajando contigo para empezar a trabajar contigo. Dios te está hablando para empezar a hablarte. Los procesos no son fáciles a menos de que uno haya descubierto que somos recompensados a serle fiel. Una persona que ama y espera algo de Dios es fiel en el proceso aunque le cueste. Se enamora del proceso. Dice, aunque el proceso parece fuerte, es lo que me va a dar la bendición. Es lo que me va a hacer establecer la casa sobre la roca. Job conoció a Dios como un Dios de proceso. Job tuvo muchos procesos, o un proceso grande. Pero al finalizar, Job terminó con el doble. Exactamente, cuando tú miras las cantidades, una vez me di a la tarea de mirar todo lo que perdió Job y todo lo que Dios le dio. Y cuando miro, era exactamente el doble. En otras palabras, antes del proceso tenía la mitad. Después del proceso tuvo el doble. El proceso multiplica lo que Dios nos había dado antes. Si lo pasamos bien, somos ubicados al doble, porque es un examen de ubicación. Somos ubicados al doble. Si no lo pasamos bien, seremos ubicados de acuerdo a lo que le hemos permitido a Dios trabajar en nosotros. Así que Job, su final del proceso de Dios fue un final de abundancia y de sobreabundancia. Le dio el doble. Dios procesó a Abraham y terminó después de ese proceso de tantos años como Abraham. Él no lo podía hacer padre de muchedumbre sin ser procesado. Había un proceso largo. Un proceso donde hay sudor, hay lágrimas, y todos los que hemos sido procesados en la rueda sabemos que en medio de la confianza de nuestro Dios siguen saliendo lágrimas. Y hay cosas que no son fáciles. Pero yo prefiero soltar lágrimas en la rueda que fuera de la casa. El hijo pródigo fue procesado fuera de la casa. ¿Con qué propósito? El propósito de que regrese. Fueron procesos. El de él y el de Job son procesos. Uno en la rueda, uno fuera de la casa, para que regrese. Y el otro te llevará el doble de lo que Dios te ha dado. Porque a Dios no se le va a acabar los recursos con bendecirte el doble.
Le voy a decir otra vez, a Dios no se le acabarán los recursos, bendecirme el doble. Es que nosotros no necesitamos el doble, necesitamos el proceso. Después que pasemos el proceso, lo demás ya no vale, sino lo que vale es lo que nos convertimos en el proceso. Lo que hemos ganado lo podemos soltar, más adelante lo vamos a recuperar. ¿Por qué? Por lo que nos convertimos en el proceso. La persona después que es procesada ya no regresa atrás, y si logró conquistar ciertas cosas, las va a conquistar más fácil porque fue procesada. No es lo que conquistó, es en quien se convirtió mientras lo conquistó. Si lo conquistó una vez, lo va a conquistar 2 veces, porque ya lo que tenía que aprender ya lo aprendió. Ya Dios lo va a procesar en otra área, pero fue aprobado y fue ubicado en un mejor lugar. Abraham fue procesado y tuvo mucho más en ganado, en dinero, en esclavos, en sirvientes, en tierras y en la fe. Termino con los 2 siguientes procesos. Hay un proceso que fue fuera de la casa. Un profeta. Es más, no te voy a decir que solamente un profeta, fue un buen profeta. Pero no lo conocemos como un buen profeta. ¿Por qué? Porque fue alguien que decidió alejarse de la casa. Fue Jonás. ¿Quién iba a escoger a Jonás para hablarle a un rey y a una ciudad completa? Ese profeta había sido probado y aprobado. Ese profeta era un profeta bueno, era un profeta que conocía lo que hacía. Era un profeta maduro, reconocía por otros profetas. Incluso aún por los reyes reconocían quién era Jonás. Lo respetaban. Pero un día se negó. No voy a entrar en el proceso de la rueda, me voy. Dios dice, no vas a entrar en el proceso de la rueda porque mi proceso es fuerte para ti. Más fuerte es el proceso estando fuera de la casa. Él decidió irse. Lo primero que hizo fue que se tuvo que pagar el pasaje. En otras palabras, ya Dios no paga. El que invita paga, ya en esa parte él tuvo que pagar él. Y lo hace así bien específico. Él pagó su pasaje para montarse en el barco. De tanto en un lugar de altura, llegó un barco. Dice que después que estaba en el barco, descendió más y fue a la popa del barco, a la parte de abajo del barco, y se quedó ¿qué? Dormido. Y después que llegó abajo del barco, o sea que ya estaba bajo el nivel del mar, el proceso él no lo detuvo y él tampoco corrió. Dios hablándole, él no corrió a Dios, él se mantuvo allí. ¿Y sabes qué? Fue lanzado a las profundidades del mar. Cuando se arrepintió, fue vomitado. Fue lo mejor que le pudo haber pasado. Vomitado. Pero mira que de arriba llegaba abajo, luego abajo, después abajito. Y cuando dice, ¿qué más hay debajo de estar debajo del barco? Las profundidades del mar. ¿Quieres ir allá? ¿Quieres mantenerte fuera? Y llegó a la profundidad del mar, en el vientre de un pez. ¿Qué más bajo puede llegar? Allí se arrepintió. El proceso fue para que llegara a la casa. Para que llegara a la casa. Dios le habló para hablar con él. La pregunta es, ¿cuál es el proceso que estamos viviendo? Porque vuelvo y repito, a veces confundimos los procesos. Y confundimos un proceso de rebeldía con un proceso de Dios. Un proceso de rebeldía, no un proceso de Dios. No, Dios está trabajando conmigo, no, y Dios también está trabajando conmigo. No, Dios está trabajando contigo para que regreses. Pero no es porque está trabajando en la rueda. Es por lo menos para que llegue a la casa y ahí Él te dirá. Ahora vuelvo y retomo a Jacob.
Jacob, a pesar del proceso que estaba viviendo, con su papá, con su mamá, con su hermano, lo estaban buscando. Él se durmió y él tuvo un sueño. El otro cabezón, Jonás, tuvo un sueño abajo y lo llevó ese sueño a más abajo. Es más, las personas que estaban alrededor le decían: hey, despiértate, dormilón. Clama a tu Dios, porque hay una tormenta tan fuerte en este lugar. Todos hemos clamado y muchas veces uno confunde que las tormentas es por el pecado. Lo voy a decir otra vez, muchas veces uno confunde las tormentas. No, es el pecado de la gente. Mira lo que está pasando en este lugar. Mira lo que está pasando en Brasil. Mira lo que está pasando en otro lado. Mira lo que está pasando en diferentes sitios. Y sabes que la tormenta no fue enviada por todos los idólatras que estaban en la barca. La tormenta fue dirigida al profeta que estaba durmiendo. O sea que hay muchos problemas que suceden. No es porque la gente está pecando. La gente siempre va a pecar. Es por la gente que tiene la palabra y está dormida. Hey, dormilón, levántate y vete a casa del alfarero en el nombre de Jesús. Allí estoy trabajando hace tiempo. Yo no me he detenido de trabajar. Seguiré trabajando y la rueda sigue moviéndose. Ahora, cuando a uno le pica un espíritu religioso, eso es la gente. Reprendo el diablo. Es que la gente, hasta que la gente no vuelva el corazón a Dios, hasta que la iglesia no despierte, hasta que la gente no llegue temprano para orar, hasta que la gente no asuma su posición, hasta que la gente no haga las cosas que tiene que hacer, es simplemente hacer lo que se sabe que tiene que hacer en el tiempo que hay que hacerse. Hacer eso repetidas veces, vamos a ver un avance en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No le echemos la culpa al diablo. Nos hemos vuelto pentecostales en esa línea. Echándole la culpa, lo digo en el buen sentido, ¿verdad? Echando la culpa. Lo digo en el sentido de que había una historia que vieron al diablo en una iglesia, en una esquina, llorando. ¿Pero por qué está llorando el diablo en la esquina? Están reprendiendo. ¿Qué te pasa, diablo? Me están echando la culpa a todos. Yo no he hecho nada. Si a uno le pica el chikungunya espiritual, lo más fácil es echándole la culpa al diablo o a otra gente. Y tan pronto Dios habla, el primero que se echa la culpa es uno. Y el primero que da cuentas es uno. Incluso dice el Espíritu, dice la palabra que el Espíritu Santo vino con el propósito de redarguirnos de pecado. No de buscar quién fue el que cometió el pecado, es redarguirnos a nosotros de pecado. Así que Jonás estaba allí, lo despertaron. Hey, eres tú, clama a tu Dios. Sí, soy yo. Pues bájate aquí en la próxima parada. ¿Cuál es la próxima parada? Ahora. No espera el puerto, no, el puerto no. Espera ahora que nos vamos a morir por culpa tuya. Y lo tiraron. Tan pronto lo tiraron, hubo paz. Hubo paz. ¿Tú quieres ver una barca con paz? Sonríe y disimula. Jacob dice que durmió, pero en cambio Jonás durmió y terminó en las profundidades. Jacob durmió y tuvo un sueño, y no fue a mirar las profundidades, sino que tuvo que mirar arriba, que vio una puerta que se abría y ángeles subían y ángeles bajaban. No era que ángeles bajaban y ángeles subían. Dice la palabra en ese orden: ángeles subían y ángeles bajaban. En otras palabras, mientras él estaba durmiendo, los ángeles estaban con él, y él pudo ver cómo los ángeles que estaban con él se conectaban con el cielo, y cómo de allá arriba seguían bajando más. Cómo todo comenzó porque alguien confió en Dios y alguien fue procesado en la rueda, porque estaba en la casa, porque estaba en el lugar correcto. Dios
Va a trabajar con nosotros. Les voy a decir, sobre todo nosotros Dios va a estar trabajando. La pregunta es, ¿trabajando para regresar a Él o trabajando porque estamos en Él? Aún dice la palabra, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su llamado son, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo obrará para bien. Es que esto no me cuadra. A veces necesitamos una fe de principiante. A veces mientras más sabios nos hacemos, con la emergencia puesta estamos, menos nos atrevemos. Dios es un Dios de procesos. Hay que amar los procesos de Dios. Hay que buscar la forma de decir, el proceso no me gusta, voy a hacer que me guste. ¿Cómo hago que me guste un proceso? Viendo el doble, viendo lo que va a suceder después del proceso, viendo quién me está esperando después del proceso y quién me está acompañando durante el proceso. Es un proceso de Dios. Cuando le hemos entregado nuestro corazón a Cristo, Él ha llegado a nuestro corazón. Y dice la palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a estar puestos en pie.